Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como siempre, su hermana y amiga Jocelyn Rivera, desde su espacio Liderazgo Punto Clave, pero con nuestra gran serie de T-Script, un espacio que lo hemos diseñado especialmente para entrevistar personas que pueden inspirar nuestras vidas. A ti que te encuentra en este momento tal vez de capa caída, que siente que no hay oportunidades, que siente que no hay esperanza, que siente que no va a poder cumplir con tu sueño ni con todas esas aspiraciones que tú tienes de tener un desarrollo integral. Justamente para ti ha sido diseñado este espacio. Y en esta oportunidad seguimos dándonos grandes lujos. Y está con nosotros nuestra querida y amada Bienvenida González, una psicóloga de larga data y una mujer que siempre me ha inspirado de manera extraordinaria. Yo conocí a Bienvenida en mis años mozos. Como siempre, con muchísimo orgullo, levanto la bandera de mis 59 años. Y cuando yo conocí a la familia de Bienvenida, cuando yo conocí las muchachas González dentro de las asambleas de Dios, sobre todo en la central, ahí en la Duarte, yo me quedé impactada por el tipo de vida, por el tipo de liderazgo que tenían estas hermanas. Y para nosotros es un privilegio tener a Bienvenida González con nosotros y le vamos a permitir que ella nos esté saludando en este día. Bienvenida, sea más que bienvenida. Muchas gracias, Jocelyn, por esta hermosa oportunidad de dialogar, de levantar este diálogo entre tú y yo, como mujeres que somos, y tener la dicha de compartir con la vasta audiencia aspectos que tienen que ver con mi vida, con mi trayectoria de fe, con mi profesión y demás. Así es que muchas gracias por esta invitación. Amén, querida Bienvenida. Yo voy a hacer una breve oración en esta oportunidad para poner en las manos de Dios este tiempo tan hermoso que nos has dado en esta noche. Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por tu amor, por el privilegio de tu presencia, por un día más de vida y sobre todo porque tu evangelio ha sido, Señor, revelado a nuestras vidas y tu amor ha sido derramado en nuestros corazones. En este momento te presentamos este tiempo y te rogamos que cada persona que por una u otra razón se conecte con este espacio, tú le estés obrando en su vida de manera tal que pueda salir edificada con este diálogo que vamos a estar sosteniendo en esta oportunidad. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, querida Bienvenida, por haber aceptado nuestra invitación, sabiendo que tiene generalmente una agenda bastante apretada. En primer lugar, quisiéramos que tú nos contestara la primera pregunta. ¿Quién era Bienvenida González? Y en este momento, en la actualidad, ¿quién es Bienvenida González? Bueno, es una pregunta que tiene un trasfondo muy significativo para mí. Bienvenida González era una niña, fue una niña tranquila, de un temperamento apacible, pero de un carácter un tanto fuerte. Nací con una madre que ya era cristiana y comencé a trillar el camino del Señor en la niñez, ahí en la Iglesia Asamblea de Dios Central, dando saltos y brincos. Y luego en la adolescencia, yo asumí lo que suele ocurrir con los adolescentes y fue como una especie de negación, porque yo decía, yo no voy a ser evangélica. Y entonces habían algunos jóvenes mayores que yo, que hasta se le humedecían los ojos cuando yo les decía esto, pero era la clásica rebeldía de esa adolescente. Pero ya arribando a mis 15 años, hice profesión de fe. Entonces, a partir de ese momento, yo he estado conectada con una rama al tronco de la vid, que es Jesucristo. Y tú me preguntas,
cómo era yo antes y cómo soy ahora. Yo soy la misma, yo soy la misma. Sí hay una diferencia capital y es que hoy soy una mujer adulta, que he crecido, que he madurado, y entonces esa es la diferencia clave. Ya no soy la misma persona de mi niñez, mi adolescencia y juventud. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias por tu respuesta. Durante ese tiempo de adolescencia, ¿cuáles eran los sueños que tú tenías cuando tú pensabas en tu vida como adulta? Bueno, como toda mujer soñaba con quién me iba a casar, soñaba con que me iba a casar. También bajo la inversión que hizo mi madre, yo quería hacerme profesional. Yo quería estudiar, llegar a la universidad y ser alguien. Era un tiempo muy difícil a nivel socioeconómico y a nivel sociopolítico aquí en nuestro país. Las adversidades eran varias, muchas limitaciones económicas, porque yo viví mis primeros 10, 11 años bajo la dictadura de Trujillo. Entonces, imagínate lo que eso significaba. No obstante, esa postura firme de mi madre, más que de mi padre, de que sus hijas tenían que aprender algo, que no debían ser como ella fue, porque ella había pasado mucho trabajo y ella no quería que sus hijas pasaran trabajo. Entonces, nosotras asumimos esa disciplina de no faltar a la escuela. Llovía y mamá nos amarraba en la cabeza la toalla de cada una de nosotras y ella nos llevaba. Nos dolía la cabeza o los clásicos síntomas de los niños para no ir a la escuela, que le duele la barriga, que le duele la cabeza. Mamá buscaba un mejoral para niños de la época y decía, Sí, tómatelo. Y tú te vas. Y tú así te es. vas a sanar en la escuela, te vas a curar en la escuela. Y dicho y hecho, pareciera que ella tenía ese sexto sentido, o a ella le llegaba el doble mensaje de que queríamos quedarnos en la casa para faltar a la escuela. Entonces eso se activó en nuestras mentes y en nuestros corazones, en la mía y en la de mis hermanas, y logramos terminar la primaria, la intermedia, la secundaria, y accedimos a entrar a la universidad. Y entonces ya después de ahí terminamos nuestros estudios, logramos hacer estudios de maestría en terapia familiar y realmente ha sido una dicha para mí, todo ese Bienvenida. transitar. Bienvenida, escuchándote y a propósito de todo esto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y también de la lectura de tu artículo, Princesa o Mujer, y escuchando lo que tú dices de tu mamá, viene a mi memoria una mujer que también para mi familia ha sido muy significativa y justamente fue mi abuela Josefa Nova. Al igual que tu mamá, mi abuela pasó mucho trabajo durante su adolescencia en su unión con mi abuelo, porque en ese tiempo era completamente normal y natural que los hombres fueran mujeriegos. Y lo único que se demandaba de los hombres era que mantuvieran a todas las mujeres que tenían. Y mi abuela, al igual que tu mamá, insistió con nosotras. Ella crió a muchísimas nietas. Y el afán de Josefa Nova era que todas nos hiciéramos profesionales. Y ella decía, tienen que estudiar, tienen que ser profesionales para que cuando tomen la decisión de estar con un hombre,
sea porque quieren estar con ese hombre, no porque tienen que estar con ese hombre. De alguna manera veo un elemento común entre las mujeres de ese momento, que pasaron tanto trabajo, tantas dificultades, que a su nueva generación la criaron de manera completamente diferente. Yo pienso que tenemos que honrar, ¿verdad?, a esas que estuvieron antes que nosotros. Bueno, en mi ejercicio profesional, a mí me atraen en gran manera los temas existenciales. Sí. Pudiera parecer que tengo un espíritu contradictorio, pero me gusta realizar análisis en base a las vivencias y demás. Entonces, yo te diría con toda profundidad que mi madre no fue una princesa. Mi abuela tampoco fue una princesa. Y cuando me llega la imagen de mujer, cuando a Bienvenida González le llega la imagen de mujer, es la imagen de mi abuela, una mujer que en su tiempo se montaba en un mulo, se colocaba su machete, cargaba sus, ¿cómo se llama esto? Lo que se le pone a los... Burro, a los burros. Sí, no, a estos animales, sus cerones, Ajá. ella los cargaba de mercancía y ella salía a comerciar, a negociar. Ella labró la tierra, ella vendía, ella fue una vendedora en esa época. Sí. Entonces, mi madre fue una mujer analfabeta que aprendió a leer siendo adulta en esa campaña de alfabetización de adultos que instaló el Generalísimo en ese tiempo. Y nosotras le acompañábamos a ella cuando ella asistía a la escuela de noche, a la Escuela República del Perú. Y ella se alfabetizó y también aprendió a leer con el uso de la Biblia, de la palabra de Dios. Es decir, que ese artículo yo lo escribí con toda propiedad, convencida de las ideas que plasmé en ese artículo. Tenemos mucho que aprender realmente, muchísimo. Y tú decías que tuviste el privilegio de conocer al Señor, de llegar al Evangelio a los 15 años. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia muy impactante porque, como te mencioné hace un momento, yo nací en el Evangelio y me crié en el Evangelio. Asumí una postura de rebeldía en la adolescencia, pero era una rebeldía bajo los límites de mi papá, que aunque él no profesaba la fe, es decir, yo no estaba en el mundo, yo no iba a fiesta, yo no, ¿entiendes? Es decir, yo seguía dentro de la iglesia participando en la escuela bíblica y realizando una que otra tarea, pero yo decía que yo no iba a ser evangélica. Pero pienso también que es una especie de manipulación o de boicotear, algo similar a eso. Entonces, tú me preguntas qué significó para mí hacer una profesión pública de mi fe. Bueno, eso significó mucho porque a partir de ese momento yo decidí seguir a Cristo. ¿Ves? Yo decidí seguir a Cristo. No obstante las particularidades a nivel de medidas coercitivas en los contextos cristianos evangélicos de ese tiempo. Había muchas medidas coercitivas, que no hagas esto, que no puedes hacer lo otro, que no puedes ponerte tal ropa, que cuidado si tarareas una canción secular, mucho cuidado si te enamoras de un chico que no sea de la iglesia y cosas así. Y hasta la fecha estoy siguiendo al Señor. Gloria a Dios, tremenda
testimonios de vida. ¿Y de qué manera tú y tus hermanas vivieron el evangelio? Porque aunque había todas esas medidas coercitivas y en ese momento ser cristiano era una lista de negación, de no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. De alguna manera, cuando yo la veía a ustedes, eran diferentes. ¿Cómo lo lograron? Eran muy libres. Y todas queríamos ser como ustedes realmente. No me digas. Claro que Tú eres sí. especial elaborando tus No todas preguntas. vivimos el proceso tan rápido. Bueno, fíjate, yo llegué a formar juntamente con mis hermanas. Yo llegué a formar juntamente con mis hermanas y otras jóvenes de la iglesia que aún tenemos relaciones significativas, las que viven todavía. Nosotras formamos el ala de las rebeldes, pero fuimos rebeldes con causa. Estábamos a la delantera, bueno, para decirte que yo tengo por ahí algunas fotos de la adolescencia donde yo me ponía minifalda, ¿ves? Luego cuando llegó la moda de la maxifalda, también usábamos maxifaldas. Nos pintamos las uñas con... No te Que escuché fueron de las escuchando. primeras que yo empecé a ver con aretes. Ah, bueno, sí, pero ya eso fue como en la posteridad, ya eso fue, que ese es Siendo otro, adulta. esa es otra historia, pero nosotras íbamos al salón, nos recortábamos, por ejemplo, este tipo de corte yo llegué a tenerlo en mi juventud, pero eso significaba, o eso significó, cierto aislamiento, como se nos redujo la participación, sobre todo a nivel de la administración. Entonces nos convertimos, así como en un juego de ajedrez, en las peonas, que empujábamos, trabajábamos en las convenciones, salíamos a predicar con los jóvenes, con los llamados cultos al aire libre, salíamos y trabajábamos en los campos blancos, esas escuelitas particulares bíblicas con niños que no iban a la iglesia. Y así sucesivamente estuvimos inmersas en todo el quehacer. Y yo recuerdo una anécdota que en una ocasión el pastor Jacinto Pérez dijo desde el púlpito: la familia González viene todos los días a la iglesia. Porque estábamos todos los días en la iglesia. Nunca faltábamos a la iglesia. Además, en esa época, la juventud tenía pocas opciones para socializar fuera de la iglesia. Todo lo hacíamos con los jóvenes, que inclusive aún al día de hoy tenemos amigos entrañables de esa época. ¿Ves? Muy bien, bienvenida. Una cosa importante, pasaste todo ese proceso de rebeldía, pero también de trabajar. Ay, se fue el internet, Miguel. Se fue. ¿Me escucha? Bienvenida. Sí, te escucho. Okay. Pasaste todo ese proceso de rebeldía, de madurar, de trabajar en la obra y permanecieron en el evangelio. Durante ese proceso, ¿cómo tú descubriste cuál era el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál era tu llamado? ¿Y cómo te conectaste con ese llamado? Sí, con el llamado actual que tengo. Ajá. Bueno, pasando revista, yo tuve participación en la radio en mi juventud temprana, porque en mi iglesia había un programa que se llamaba La Luz del Evangelio y se celebró y se difundía en diferentes emisoras. Entonces llegó un un programa. momento,
Dime. Tenía un programa la iglesia. Sí, la iglesia tenía un programa porque era la usanza de la época. Entonces eran programas con un carácter religioso. Era una especie de culto, pero en los micrófonos de una emisora. Entonces llegó un momento que ese programa de nuestra iglesia era dirigido por los caballeros. Entonces nos invitaban a predicar a Brígida, mi hermana Brígida, a Cruz Neres y Bienvenida González. Íbamos a predicar los domingos después que terminaba la escuela bíblica en la iglesia. Entonces yo escuchaba en ese tiempo que todo lo que se iba a hablar en la radio había que escribirlo. Yo iba con mis páginas manuscritas, porque era la usanza de la época, preparaba mi mensaje y yo frente a mi micrófono decía mi mensaje. Y esos caballeros, bueno, y los hermanos de la iglesia retroalimentaban de que, oye, pero qué muchacha. Bueno, pero fue una participación externa en una actividad de la iglesia, pero externa, por ejemplo, al púlpito de la iglesia. Entonces, fuimos caminando por un tiempo en la difusión de ese programa y en el 1998, 99 por ahí, cuando yo entro a formar parte del equipo de IMAFA, surge la necesidad de que el programa Integración Familiar, que era conducido por Rafael Dunkel y su equipo, yo entré a participar en ese equipo. Pero llegó el momento en que no podíamos responder a la agenda que tenía la emisora y entonces el doctor Dunker apeló a Georgina Thompson y el equipo de IMAFA siguió produciendo en vivo ese programa. Pero no logró sostenerse y se ideó que el programa fuera enlatado. Grabábamos en el equipo, en el estudio de Radio Transmundial, y entonces luego esos programas eran llevados a la emisora, a Radio Ben, y eran difundidos. Y yo fui una de las participantes responsables, puntuales, y la gente me decía, y me decía, y me decía. Y entonces este ejercicio a través de la radio se fue consolidando hasta el día de hoy. Okay. Luego fui invitada por el hermano Ezequiel Molina Rosario a formar parte de una sesión que tenía Radio Ben llamada Orientación para la Vida. Y yo tenía un día fijo, los lunes, de 9:30 a 10 de la mañana. Si tú me preguntas cuántos años yo duré en ese programa, yo te diría que yo duré 26 años ininterrumpidos. ¡Wow! Una vida. Una vida presentando un tema. Al principio era expositivo, luego ideamos introducir un contenido corto y abrir el micrófono. Fíjate hasta dónde yo me atreví, porque abrir bastante. en una emisora en vivo hay que ser valiente. Sí, definitivamente. Y yo lo hice y fue realmente una experiencia muy significativa en mi vida. Ok, muy bien. Si tú tuvieras que definir cuál ha sido el llamado de Dios para tu vida entre tantas ocupaciones que tú has hecho, ¿con cuál tú te quedarías? Qué pregunta, Jocelyn, qué pregunta. ¿Dónde tú sientes que Dios te utiliza más? ¿Dónde tú sientes y dónde recibe mayor retroalimentación de parte de la gente? ¿Qué te llena más? Sí, fíjate, voy a asumir una actitud no mezquina en ese sentido, porque yo me desempeño en el Ministerio de Radio Transmundial, me fascina, me siento a gusto,
y he concluido que Dios ha estado conmigo en las buenas y en las malas. En este ministerio ya he contabilizado 12 años, porque yo soy una mujer añosa en todos los sentidos, ¿ves? Y Y porque estable, ¿verdad? la estabilidad es algo que me acompaña, y la responsabilidad, el compromiso, la entrega. Y también tengo que señalar mi ejercicio profesional. Cuando mi colega Lourdes y yo hablamos sobre nuestro trabajo clínico, yo le digo, bueno, Lourdes, mientras yo me pueda mover, Me mantengo ahí. yo seguiré en mi trabajo clínico porque me fascina. Y entonces he encontrado una respuesta a mi ejercicio como persona, como mujer, como profesional, que yo no negocio esa parte. Que te Y, llena de satisfacción. y ¿sabes algo, Jocelyn? Yo daba consejos sin apenas haber pensado en estudiar psicología clínica. Ok. Y entonces algunas madres parece que veían no sé qué, el carácter en mi persona, mi trayectoria. Algunas madres me llamaban y me decían, bienvenida, pero yo quiero que tú te hagas cargo de fulana, aconséjala. Y Lo asumía. yo lo asumía, yo lo asumía. Esa fue la antesala de mi ejercicio como psicóloga clínica. Entonces ya cuando se llega a la etapa de vida en la que yo estoy, Jocelyn, uno pasa revista y va encontrando el enlace, la trayectoria, cómo la persona va construyendo de manera consciente o no, va construyendo, se va entrenando. En ese sentido, a mí me llama de manera significativa la vida de David. David fue un rey guerrero. Bueno, conocemos la historia. La mayoría de las personas que están mirando esta entrevista, él fue un rey guerrero valiente, pero David desarrolló destrezas en el campo. Él desarrolló destrezas de fortaleza, de no experimentar temor alguno, de asumir los retos que se le presentaban con los animales que venían a hacerle daño a su rebaño. Entonces, esto suele ocurrir con las personas. Hay un encadenamiento de conductas y de actitudes que se van unificando. No es de la noche a la mañana que tú encuentras un ministerio. No es de la noche a la mañana que llegas a obtener éxito en tu ejercicio profesional, cual que sea. Que eso que tú estás diciendo tiene mucho peso y hay que vivir repitiéndolo continuamente, porque estamos viviendo en la época de microondas, que todo el mundo quiere tener éxito, todo el mundo quiere lograr grandes posiciones económicas, éxito familiar, éxito profesional, éxito en el ministerio de manera instantánea, y no está consciente de ese proceso que es tan necesario que cada uno de nosotros podamos atravesar por él. Así es, hay un concepto muy válido, y es que todo tiene un costo en la vida. Entonces, esa analogía que haces del microondas, yo la retomo porque en determinadas personas ocurre de esa manera. Y yo recuerdo cuando terminé mis estudios en la maestría de terapia familiar sistémica, teníamos un maestro que nos decía, mínimo 5 años, mínimo 5 años de experiencia, porque ustedes tienen que crear un nombre. No piensen que los pacientes van a venir donde ustedes, porque ustedes terminaron una maestría. Entonces hay un costo, todo cuesta. Y lo bueno cuesta. El éxito no viene
en el aire. El éxito viene introducido como una base, un fundamento en la vida de todo ser humano. Y quizás esto ha contribuido el querer alcanzar éxitos de hoy para mañana, ha contribuido al sistema de explotación, al sistema de corrupción que campea en la sociedad en este tiempo, el pensar que el aprendizaje se da de manera automática. Hay un principio del aprendizaje que establece que se aprende haciendo. Entonces, paga el precio de hacer. Vas haciendo, vas haciendo, vas haciendo, te vas entrenando y vas atravesando etapas de crecimiento y de madurez en lo que realizas. Ha mencionado mucho la palabra éxito. Nosotros sabemos que para la sociedad hay algunos criterios, ¿verdad? Para determinar qué tan alto ha llegado o no una persona en la escalera del éxito. Pero para ti, bienvenida González, ¿qué significa el éxito? Bueno, de manera simple y sencilla, para mí el éxito es lograr lo que la persona se propone alcanzar de manera adecuada, con principios éticos, morales y espirituales en el caso de la comunidad de fe. Para mí eso es el éxito. El trabajar de manera consciente, con una voluntad firme, con una dirección encaminada hacia dónde yo quiero llegar, qué yo quiero lograr y admitir en el camino, yo estoy aprendiendo. Porque una persona puede anhelar obtener el éxito con una actitud egocéntrica de que yo estudié en tal universidad, yo tengo tal preparación. Yo recuerdo que en una ocasión en un seminario internacional que se realizó aquí en República Dominicana, en una de las universidades, yo asistí junto con mis colegas y participó una de las escritoras exponentes del enfoque familiar sistémico, Peggy Papp, y ella subió al podio sostenida por dos personas por la edad. Imagínate, una escritora, una profesional eficiente a nivel de excelencia, dijo lo siguiente que no lo he olvidado nunca. Ella dijo, yo todavía estoy aprendiendo para ser una terapeuta con niveles de excelencia. Y yo sentada en mi sillón, en mi banqueta, yo decía, pero ¿cómo es posible? Si estamos frente a una eminencia, si estamos frente a una escritora consumada, a una mujer que ha ejercido su profesión de manera acabada, que nos ha normado a nosotras en la formación de nuestro ejercicio profesional. Yo no he olvidado esa confesión. Entonces, yo me he montado en esa Claro. confesión de Peggy Papp. Y más ahora que nunca, más ahora que nunca, que de alguna manera todos estos avances tecnológicos, lo que han venido a demostrarnos a nosotros es que no somos productos acabados, no somos productos acabados. Ahora es que hay tantas y tantas oportunidades de aprender cosas nuevas. Estamos en un mundo impresionante desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista de información. Entonces, qué bueno que todavía podemos mantener esa actitud de ser eternos aprendices. Yo creo que eso habla, pero muy bien de ti. Y en medio de esa actitud tan positiva, en medio del tema del ministerio, del tema de la emisora, del tema de tu carrera como terapeuta familiar, están tus diferentes roles. ¿De qué manera tú has podido balancear y tener un equilibrio de vida entre tantos roles tan diferentes, tan relevantes y tan importantes? Cuéntanos. Las preguntas que tú realizas
son un batacazo, como se dice en el idioma del béisbol. Bueno, lo primero que yo tengo para decirte que yo he amado el ser mujer. Y en mí se operó en mi adolescencia un cambio significativo porque hubo un tiempo en que mi imagen física se convirtió en un obstáculo a nivel emocional en mi vida. Yo nací en una época donde se atacaba de manera frontal el color de la gente. Entonces yo, una morena, ¿ve? Una negra como yo, y yo hacía crisis. Y no te niego que en una que otra oportunidad experimenté esa sensación de apocamiento. Pero al pasar el tiempo, yo fui entendiendo quién era yo, de dónde yo venía, mis orígenes, de mis padres, de mi familia de origen materna y paterna. Mi inserción en la iglesia, en la comunidad que fue determinante para mi construcción como persona. Bueno, llegó un momento en que me enamoré locamente enamorada de quien fue mi esposo, pero locamente enamorada. Sí. Y entonces, él fue un plus para mi vida, porque él venía de una formación intelectual distinta a la mía. Y no reparo en decir que yo comencé a amar la lectura con él. Y él me decía, bienvenida, mira, te traje este libro. Y yo lo aceptaba por el protocolo del noviazgo, poniéndome fría, como dicen los jóvenes, poniéndome fría con él. Yo me quedaba con el libro y le daba sus ojeaditas y eso. Entonces, me casé, tuve mis experiencias en mi hogar materno y paterno, tuve mis experiencias en mi crecimiento a medida que iba entrando en edad y eso, y algunos déficits que yo tuve mientras crecía, yo los interioricé y junto con mi esposo optamos por dar el salto en esos temas que tanto para él como para mí habían sido deficitarios en nuestra formación. Procreamos tres varones, 3 hijos, que gracias a Dios yo me siento muy bien con ellos. Y tiene que sentirse muy bien, 3 estrellas. Bueno, pero permíteme ser sencilla. Me siento cómoda con mis hijos, ellos adornan mi vida, la han adornado en el tiempo y son mis colaboradores inmediatos. Nada más yo tengo que llamar y preguntar, ¿te es posible fulano? ¿Te es posible fulano? Porque ese es el protocolo de entrada. ¿Te es posible? Nada de imposición. La estrategia. Es la estrategia, pero es una estrategia formidable, es una estrategia formidable. Y muy fina, muy fina. Y no. ¿Por qué? Porque viene aquí el punto de mi rol en cuanto al ejercicio materno. El padre y la madre pueden experimentar la tentación de controlar a sus hijos como si sus hijos fuesen propiedad de ellos. Y mi esposo y yo teníamos el lema, sobre todo él más que yo, que los hijos son de la vida. Entonces, el ir construyendo un espacio relacional que las alas de ellos puedan crecer y aceptar que llegará un momento en que alzarán vuelo y llegarán
donde sus padres, pero no con ese vínculo de maternidad, ¿ves? Sino ya de personas adultas y todo lo que eso implica. Entonces, a mí me parece que he ejercido ese rol, no a la perfección, porque perfecta no soy, pero de manera consciente, de manera consciente. Mi rol de esposa, amé a mi marido con toda mi alma y estuve para él en todo momento. Consolidamos una relación muy significativa y él partió con el Señor y ya han transcurrido 15 años de ese tiempo. Y si tú me preguntaras a mí, ¿qué tú has extrañado de tu esposo? Yo te diría, he extrañado a un cómplice en mi vida, a un lugar seguro, seguro bajo cualquier circunstancia. He extrañado a un compañero, ¿sí? Entonces, permíteme hacer así. Yo fui, Pero ha tenido tremendo yo fui una privilegio. compañera, de mi esposo. Sí. Tremendo testimonio de vida, de familia, de madre, de esposa. Bienvenida. Muchísimas gracias por compartirlo y abrirte tanto para con nosotros. ¿Cuáles han sido los principales logros que tú puedes identificar en tu vida? Por lo menos los 3 logros principales en las diferentes áreas en las que Sí, tú quieras mencionar. sí. En las diferentes áreas de mi vida, uno de mis logros, que yo levanto la bandera, es el carácter de permanencia, compromiso y entrega. Bienvenida González no realiza el vuelo de las mariposas, porque las mariposas se asientan aquí, se asientan allá. Bueno, hay una canción por ahí, el baile de las mariposas. Las mariposas no permanecen por mucho tiempo en una rama. Entonces, ese carácter de permanencia, de fidelidad a lo que realizo, de compromiso, de dar mi palabra y cumplirla, de ser puntual. Bienvenida González es puntual, con el tiempo y con mis compromisos. Si te digo, sí, Jocelyn, yo voy a participar en esa entrevista, tú no tienes que recordármelo, porque yo lo asiento en mi agenda y ya eso es un compromiso que tengo contigo. Y así también ha ocurrido en mi relación con Dios. Y yo le digo, Señor, Señor, yo quiero serte fiel hasta la muerte. Inclusive, de vez en cuando yo le digo a Dios, si tú te das cuenta que Bienvenida González va a abandonar el camino, llévame, llévame rápido, rápido. Mejor contigo que aquí. Sácame de aquí, sácame de aquí. Esa es la parte jocosa de mis diálogos con el Señor. Sí, muy bien, excelente. ¿Y cuáles han sido los principales obstáculos que tú has tenido que enfrentar en la vida? Bienvenida. Quizás no lo creas. Mi principal obstáculo es esperar. 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 Ser paciente. Las experiencias vitales en mi vida, yo he tenido que esperar. Y te ha costado. Alguien se preguntará, ¿y esperar cómo? Esperar en el tiempo hora, en el tiempo días, en el tiempo meses y años, y tener la paciencia suficiente para aguardar el boom de la alabanza, de la esperanza, del logro. Un político de aquí tenía un eslogan que decía, por fin,
Ese eslogan es mío. Por fin logré esto. Pero esa espera ha permitido que tú puedas ver los resultados que esperabas. En la mayoría de los casos, sí. En la mayoría de los casos. Y también la espera, de una u otra manera, ha normado mi carácter. Ha normado mi carácter. Ha normado lo que ha sido mi crecimiento personal. Te hago una anécdota. Mis hijos me dicen, mamá, es que tú guardas demasiado. Hay un documento que yo lo quiero conservar y lo pongo aquí. Hay dinero, he tenido la experiencia de un dinero guardado y mis hijos buscando, ayudándome a buscar. Cuando lo encuentran, me dicen así, tú mamá, yo te dije que tú ibas a encontrar eso. A manera de humor, he tenido que esperar. Y cada vez más compruebo que esa es una de las características de mi vida. Esperar pacientemente. Y como dijo el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Y Él escuchó mi clamor. Sí. Entonces, a través de esa espera, hoy puede testificar que ha sido escuchada. Sí, yo y pienso que ha sido transformada. Yo pienso que sí, Jocelyn, hablando ya con una actitud tierna y sensible, Dios ha sido muy bueno conmigo. Dios ha sido bueno conmigo. Y yo recuerdo una vez una colega que ella era muy espiritual, una colega en la maestría. Y ella me dijo, bienvenida, tengo algo que decirte. Y yo, ¿verdad? A veces con ciertas cosas, porque cuando a mí me hablan de profecía y eso, yo levanto mis A la antenitas. expectativa. Bueno, y ella dijo tantas cosas hermosas para mí. Y cuando ella me dijo de la proyección de mi futuro, yo no estaba en las mejores condiciones, ni anímicas, ni económicas, ni de inserción en mi carrera profesional. Y yo la escuché. He tratado de rastrearla a ella porque se me ha perdido, quizás por una de estas redes sociales yo intente localizarla para decirle a ella, mírame aquí donde estoy. He logrado muchas cosas hermosas. He logrado ver a mis hijos crecer, formar sus familias, tener 7 nietos que rinden. Tremenda bendición. Son buenísimos, pero rinden. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Dios me ha permitido mantener relaciones de más de 50 años con personas. Eso tiene un valor y un significado Extraordinario. incalculable. Y hay algo, yo he dicho algunas cosas como un ingrediente de humor. Bueno, donde quiera que yo voy, la gente se me acerca y me dice, ¿y usted bienvenida González? Ay, pero mire, ay, yo quería conocerla. Como cierto grado de famosidad, no famosa, pero cierto gradito de famosidad. Qué bueno que lo está disfrutando. Mira, bienvenida. Escucharte hablar me hace repetir algo que ya le he dicho a varias gente. Y es que sobre todo en el caso tuyo, en el caso mío, cuando ya tenemos tanto tiempo en el evangelio y cuando ya estamos viviendo esta etapa, podemos decir que el Salmo 1 ha sido una realidad en nuestras vidas. Sí, yo Todas pienso esas que sí. promesas que Dios ha plasmado en el Salmo 1, esa bienaventuranza, realmente nosotros la estamos cosechando hoy en día. Y qué bueno. Sí, es maravilloso. Y bueno, yo tengo un sentido del humor, tú oyes. Sí, yo sé. Es que
hay que disfrutar la vida, Claro. y entonces en algunas comunidades uno escucha lo que planteó el hermano Pablo, las viudas que en verdad lo son. ¿Tú ves? Ajá. Las viudas que en verdad lo son. Sí. Y entonces yo digo, y yo soy viuda. Soy realmente viuda. Bueno, es interesante porque cuando yo tuve esa experiencia, antes de mi marido entregar su vida al Señor ya por siempre, antes de Dios trasladarlo a una dimensión eterna, él me dijo, oye, mi amor, a ti te va a ir bien. Yo confío en ti. Tú eres una mujer fuerte, tú eres una mujer inteligente, tú eres una mujer así, así, así. Y yo confieso frente a esta plataforma, en esta plataforma, que Dios no me ha faltado nunca. Dios me ha sostenido en diferentes órdenes. A nivel emocional me siento a gusto conmigo misma. Me percibo como una mujer elegante, hermosa. Una negra preciosísima. Así me percibo, Que se así me sepa. percibo, sí, porque ese salto yo lo di, ese salto ha sido parte de mi resiliencia como mujer, es decir, yo soy una mujer, bueno, y recibo varios piropos, ¿ves? Y hay personas que me preguntan, pero bienvenida, ¿y cómo es? Y yo le digo, ¿qué dice la palabra? Que el corazón alegre hermosea el rostro. La gracia de Dios. Sí, Dios no se equivoca, Dios no se equivoca. En el lenguaje no verbal, una persona puede transmitir su dolor, su incompetencia, su inmadurez. Entonces, no soy la última Coca-Cola del desierto jamás. No, 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 no. Yo estoy creciendo y cada vez más me doy la oportunidad de crecer, pero he vivenciado en mí la realidad del accionar de Dios en mi vida, del accionar de Cristo en mi vida, del accionar del Espíritu Santo en mi vida. Y yo salgo por ahí, cojo el volante y bueno, tú vas aquí conmigo, Señor. Le digo, pero mira, y yo hablo con Dios, yo le digo, mira, Dios, es ese conductor lo que está haciendo, que me quiere apoyar, pero tú estás ahí, Padre. Una Entonces, relación vital. sí, no, y es una relación coloquial con Dios, porque cabe decir que en el tiempo en que yo era rebelde con el evangelio, yo le tenía un miedo a Dios, porque yo Ha veía, cambiado tu imagen de Dios mi entonces. imagen de Dios cambió. Eso tiene una conexión con la figura paterna, porque mi padre fue un hombre recio, muy fuerte. Él tenía la última palabra, muy cariñoso y eso, pero tenía la última palabra. Esa fue la imagen que yo introyecté de Dios en mi vida. Ay, que Dios me está acechando, que Dios esto, que Dios... Inclusive yo tengo varias anécdotas, ¿verdad? Con todos estos años encima. Había días que yo me abstenía de participar de la cena del Señor. Porque yo decía, estoy en falta. Le dije algo a mi hermana, le dije algo a mi mamá, le dije algo a mi papá y yo me abstenía. Pero Dios no es distante para mí. Que conste en acta, Dios no es distante en mi vida. Él está presente en mi vida en todos los aspectos. Mira, tengo la piel de gallina aquí, porque testifico esto con ese carácter de vehemencia, de seguridad, de tranquilidad, de que Dios es real en mi vida. Y Él no es el Dios con un látigo. Él no está de acuerdo con que yo cometa pecado. Él no está de acuerdo. Pero Dios es mi amigo. Y anda conmigo
de noche y de día. Él está conmigo de noche y de día. Y Él guía mi vida, la vida de mis hijos. Y yo apelo a sus promesas, porque yo tengo un privilegio. El Señor recalcó en el Antiguo Testamento el cuidado hacia los extranjeros, Hacia las viudas. viudas y los huérfanos. Esa bandera tenemos que alzarla. Exactamente, claro que sí. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Amén. Bienvenida, es extraordinario escucharte hablar con esa seguridad, con esa firmeza, manifestar esa relación tan especial, tan íntima que tiene con el Señor. ¿Cuáles serían los 3 principales consejos que tú quisieras darle a las mujeres que tal vez están pasando por situaciones limitadas, los jóvenes que quieren y que sueñan con avanzar, pero que cuando se ponen a ver su contexto, su realidad, parece que no lo van a lograr? ¿Cuáles serían esos 3 consejos que tú le pudieras dar en esta noche? Lo primero que yo diría es que la mujer, nosotras como mujeres, requerimos limpiar nuestra imagen. Nuestra imagen. Por eso yo escribí con tanta alegría ese artículo. Rediseñar nuestra imagen. ¿Quién soy yo? Esa es la primera. ¿Quién soy yo? Lo segundo es de dónde yo vengo. Porque hay un mundo de fantasía, de vanidad, que nos dice a nosotras, las mujeres, mira, no muestres lo que tú eres. Apela a esto, apela a lo otro. Entonces, una mujer puede ir contabilizando sus años en base a mitos, en base a creencias. Yo invito a las mujeres a que lleguen a la conclusión de que si realmente les gustan las flores. Y entonces, cuando yo estaba casada, yo le decía a mi esposo, no te preocupes, las flores yo las celebro porque son creación de Dios, son preciosas, pero no te sientas comprometido a regalarme flores porque a las mujeres les gustan las flores. Es decir, con los hombres pasa lo mismo, que se establecen criterios que son inexistentes y como los animales que van uno detrás de otro, siguiendo el paso. Borrego. Exactamente, vamos respondiendo. Entonces, mi recomendación a la mujer es que no responda a los espejitos que supuestamente los invasores españoles le ofrecían espejitos a los indígenas. No, la vida de la mujer no está en eso. No está en la apariencia ni en la moda que te ponga necesariamente, ni en la marca que uses necesariamente. Tu valor viene contigo porque Dios te creó. El valor de nosotras las mujeres está de manera interna en nosotros, en nosotras. Entonces, ¿qué ocurre? Que con el tiempo se proyectamos. Si entendemos que somos seres valiosas y que independientemente de nuestra circunstancia socioeconómica o nuestra circunstancia intelectual, vales. Pero no porque se dictamine que tú tienes un valor. Y es ahí donde yo tengo como cierto roce con ciertas políticas, entre comillas, a favor de la mujer. No eres tú que me das valor a mí. No es un compañero que me da valor a mí. Entonces, cada persona tiene la oportunidad dentro de la circunstancia en que viva de crear su propio espacio. La creencia de que las mujeres necesitamos que nos creen espacios, pero ¿y de dónde salió eso? Nadie le crea espacio a nadie. A nadie.
Por ejemplo, Definitivamente. y no estoy señalando el hecho de que una misma sea, ese yo encentrado, egocéntrico, de que yo estoy donde estoy porque yo me fajé, yo estudié. No, no es por ahí que va la cosa. Es que tú tienes un espacio, tú generas opinión pública, tú, Jocelyn, pero a ti ninguna persona buscó un espacio y te dijo, mira, te vamos a poner aquí para que tú hagas esto, para que tú hagas lo otro. Entonces es poco a poco que la persona va desarrollando sus destrezas en el entendido de que eso es lo que me gusta, esto es lo que yo hago bien, enfilar en una dirección, porque también hay mujeres que se disgregan y están en esto, están en lo otro, y bueno, y al fin y al cabo no llegan a un espacio en el que puedan compartir su vida, tener éxito. Hay que enfocarse. ¿Qué es lo que realmente Serían tres entonces. Saber quién eres, enfocarse? de dónde vienes y enfocarte Sí, que sería hacia dónde vas, hacia dónde vas. Muy quién bien. eres, De de dónde dónde vienes vienes y hacia dónde vas. y hacia dónde voy, hacia dónde dirigen mis pasos. Entonces, Excelente. hoy día, y tú sabes esto más que yo, Jocelyn, hoy día hay muchas ofertas. Hay muchas ofertas para que tú hagas esto, para que tú hagas tal cosa, para que tú te desenvuelvas. Pero no, la agenda de la mujer no está fuera de la mujer. La agenda de la mujer está en su esquema, en sus orígenes, en el solventar sus adversidades. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Yo me voy a casar, pero ¿qué es lo que yo quiero conseguir? ¿Qué? ¿Un compañero de vida o un hombre que se encargue de mantenerme? Un hombre que me dé prestigio. Hay mujeres que se quieren casar con determinado caballero porque ese caballero le va a dar prestigio a ella. No, 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 no. Y otra porque no aguantan la presión social que implica no estar casada. Sí, exactamente. Ese es un punto bien interesante el que tú planteas, Jocelyn, porque, bueno, hay una cláusula que yo he asumido en la vida. No todas las personas se casan. No todas las personas procrean hijos e hijas. La soltería, que eso es otro tema, es una opción de vida. Es una opción. Es una Claro opción que sí. de vida. Entonces, la decisión de casarse es algo privado de la persona. Nadie de fuera Puede debe bajar la imponerse. línea de que ya tú tienes edad para casarte. Ese es todo un tema que vamos a desarrollar más adelante porque Otro hay momento. mucha tela por donde contar en ese tema. Bienvenida. Como tú muy bien estás consciente y todos nosotros deberemos estar conscientes en este tema. Yo veía una película en estos días que decía el jefe de la tribu, solamente los tontos creen que van a vencer la muerte. Definitivamente todos nos vamos. Hoy, mañana, de cáncer, de lo que sea, de lo que fuese. ¿Cuál es el legado que Bienvenida González quiere dejar en esta tierra? Bueno, bueno. Hay algunas personas que dicen ser recordada. Yo tengo 7 nietos. 7 nietos. Y no es que yo me he cuidado, pero yo he decidido, así como modelé para mis hijos, modelar para mis nietos.
modelar solamente. Porque una trampa humana es tener un discurso diferente a las actitudes y a las conductas. Entonces, la coherencia, ese es un legado que yo quiero dejar, inclusive con las personas con las que trabajo, con mis hijos, con mis relaciones, ser coherente, manejar límites claros, porque los límites especifican quiénes participan, ¿verdad? Y hasta dónde y cómo participar. Entonces, desarrollar la capacidad de observación, de interpretación. ¿Qué es lo que Jocelyn me está diciendo a mí con su actitud, con su mensaje? ¿Qué me está diciendo a mí? Entonces, eso hay que respetarlo. En una ocasión, una persona amiga tenía un problema de salud, bueno, y yo, de solidaria, me comuniqué con esa persona y le dije, bueno, mi agenda es así, 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 pero yo estoy a tu orden. Solamente me tienes que llamar. Y la reacción de esa persona fue, muchas gracias. De manera cortante, muchas gracias. A mí me llegó el mensaje, bienvenida, quédate donde tú estás. ¿Se entiende esa parte? Entonces, ese es un legado que yo quiero dejar. El mantener los límites. Y me viene a la memoria la palabra del Señor, de esa parábola, que no te sientes delante, donde no te toques, Atrás, para que te inviten adelante. para que te inviten, porque qué traumático es que ocupes un lugar y te digan, ese lugar no te corresponde. Entonces, estar bien puesta como persona es un legado que yo le quiero dejar a mis hijos y a las personas con las que he trabajado a nivel de intervenciones clínicas. La puntualidad. Ay, sí. Este, Cosa difícil está pidiendo. y no, pero Para los dominicanos, muy difícil. sí, Pero no imposible, ¿no? sí. Y la puntualidad va más allá de la hora, del tiempo hora, va más allá. Es ser creíble. Entonces, ese elemento de autoridad que encontramos en una persona no es un ejercicio de poder. La autoridad no es un ejercicio de poder. La autoridad es realizar lo que sabes realizar, lo que acompaña tus realizaciones, eso es autoridad. Y tú trabajas con el tema del liderazgo, ¿sí? Sí. Yo te felicito por eso, porque es necesario. Pero hay personas que han concluido que son líderes porque están en la palestra pública. El líder es la persona que sus pasos son pisados por otra persona. ¡Wow! Me quedo con esa definición. Esa es una definición quizás muy propia, por esa es la conclusión que yo he llegado. ¿Quién es un líder para mí? Aquella persona que me estimula a imitarlo. Que me inspira. Y por ejemplo, en la categoría del matrimonio, de la crianza de los hijos, de la profesión, de los compromisos en los templos. Yo una vez trabajé el tema con unos jóvenes que estaban en planes de casarse, ¿verdad?
Y me preguntaban, pero ¿y por qué a la gente es que el matrimonio no es confiable? Y yo me atreví a decirle a ellos, ustedes tienen razón, porque ustedes en cierta medida han sido modelados por matrimonios fallidos, Exacto. por mujeres que se casan, mujeres hermosísimas que se casan, y solamente se casan para envejecer, para arrugarse, para ser mártires y víctimas. Pero ¿cómo es eso? Entonces, la joven que está observando a esa mujer que se casó hermosa y Y luego que la se va piensa, marchitando. dice, pero ¿eso es el matrimonio? El asunto es que en términos prácticos no se toma en consideración esto, el modelaje. Inclusive hay una expresión típica en los jóvenes que dice, cuando yo sea grande quiero ser como tú. A ti te lo habrán Sí. dicho. Sí. Ujú. Son varias pretensiones que yo tengo como legado, pero, Bastante. pero no es la persona en sí la que determina el legado. El legado es legado cuando se torna efectivo en quienes suceden y en quienes sobreviven a la persona que ya no está. Excelente. Yo no soy muy partidaria de hablar de qué legado yo dejo, porque a Porque al veces, final tú no tienes el control. yo a veces no, la persona no tiene control de su influencia. Entonces, el legado no siempre se puede conceptualizar, es después. Claro. Y la palabra lo especifica, que sus obras Sobrevive. sobreviven y hablan por ellos. Fíjate qué Ex- hermosura, fíjate qué hermosura. Exactamente. Y esa es una de mis invitaciones a las mujeres que nos escuchan, que nos están viendo, y también a los hombres. Ujú. Hay hombres que tienen hijos adultos y añoran, desean, y en su discurso plantean que sus hijos sean felices en su matrimonio. Óigame, caballero, no es que no logren serlo, pero si usted no fue feliz en su matrimonio, sus hijos van a tener que arriar fuerte. Sí, ¿Estamos? totalmente. De verdad que bienvenida. Nos ha dado cátedra en esta noche. Cuánta riqueza, cuánta sabiduría, cuántas cosas dignas de imitar. Eres inspiración. De verdad que Dios te bendiga muchísimo. Gracias por abrirte a nosotros. Gracias por abrir tu corazón y contarnos tantas anécdotas, tantas experiencias, tantas lecciones de vida tan significativas. Y simplemente nos queda darte la gracia. Vamos a darte la oportunidad de que te despida de las personas que van a estar viendo esta entrevista y nada, y que el Señor te continúe bendiciendo y utilizándote como vaso de bendición en todos los espacios donde estás. Bueno, Jocelyn, muchas gracias a ti por la invitación y las personas que nos han acompañado con este diálogo, con este diálogo. Y yo promuevo la verdad, hablar verdad los unos a los otros. La verdad ha de triunfar. Y es la que nos hace libre. Sí, el no pretender mostrar lo que no somos. Ese es un error garrafal en cualquier persona, sea hombre o sea mujer. Entonces, la verdad aflore en la vida de ustedes y en la mía también continúe aflorando al punto de realizar confesiones. Esa, que es un término poco utilizado dentro del mundo evangélico. Y eh, yo tengo varios temas, no quiero alargar la conclusión. Yo no hablo de querer, yo no le digo a nadie yo te quiero. Porque querer es desear al otro. Yo quiero
un vaso de agua fría. Yo quiero Ok. al menú. Ok. Yo te quiero a ti. En otras palabras, es como si yo te necesitara a ti. Ok. Pero esa expresión también tiene una connotación. Es mucho lo que hay que hablar, Jocelyn. Entonces, yo no escatimo esfuerzo para decirle a hombres y a mujeres, yo te amo. Okay. Y me aseguro del yo te amo, por ejemplo, en una figura masculina, que no tenga ningún ribete erótico ni De que se sensual. pueda interpretar otro Sí, tipo de amor. sí, entonces hay una expresión. Yo te amo en el amor de Cristo. ¡Ah! Yo te La, amo en el la amor de manera como Cristo. se baja Y yo cojo esa expresión y la y la desdoblo. manda. Pero ¿cómo es eso? En el amor de Cristo te amo. Bueno, muchas gracias y yo sigo a la orden. Muchísimas Pero gracias. yo espero que las personas cuando vean esta entrevista no cambien de canal. No, yo espero que no, en Se el Señor, que mantengan se en queden hasta el sintonía. final. Tú decías ahora que hay muchas cosas que decir y te voy a aprovechar que estamos en público para volvértelo a mencionar. Tiene que escribir. Hasta ahora tú has estado haciendo tus artículos muy interesantes desde diferentes espacios evangélicos, sobre todo evidencia, pero necesitamos que saques el tiempo y dentro de tu agenda te comprometa con escribir, porque tiene demasiadas cosas que dar y tienes que dejarla antes de irte. Bueno, gracias por el recordatorio. Esa ha sido una de mis De tus metas. pendientes. Sí, yo he soñado con eso, pero admito que he tenido resistencia o un poquito de miedo, temor, porque escribir tiene un compromiso. Claro que sí. Sí. Pero vamos a ver qué ocurre. Vamos a orar por eso. Vamos a ver qué Yo ocurre. soy una mujer de fe, ¿verdad que sí? Y pronto vamos a estar disfrutando de esta lectura, de verdad que sí. Dios te bendiga muchísimo, grandemente a ti, a todos los tuyos, tus hijos y tus 7 nietos. Que Dios te permita seguir influenciando sus vidas de manera muy positiva en el amor del Señor. Y gracias por todo. Muchas gracias. Un abrazo. Amén. Un abrazo, querida. Muchísimas gracias a cada una de las personas que han tomado el tiempo para ver esta interesantísima y edificante entrevista. Les recordamos que estarán viéndola en nuestro canal liderazgo.clave y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si cree que esta entrevista le puede añadir valor a alguno de sus contactos, no dude en compartirle el enlace. Dios me le bendiga y gracias. Muchísimas gracias, querida, bienvenida. Será hasta nuestra próxima entrega de nuestro espacio TES-CRIS, Testimonio Cristiano. Vidas que han sido tocadas, vidas que han sido transformadas por el poder del Evangelio. Muchísimas gracias. Si Dios trabajó en sus vidas, también puede trabajar en la tuya y está muy interesado en trabajar en tu vida y en bendecirte de manera extraordinaria. Dios te bendiga.